Sí, la verdad es que estamos muy contentos porque nosotros venimos trabajando ya desde hace 2 décadas con una proteína que descubrimos la función de esta proteína se llama galectina 1. Descubrimos la función en el contexto de la respuesta o inflamatoria o tumoral. Ujú, Lo que vimos en trabajos previos es que los tumores, a medida que van creciendo, a medida que se van haciendo más hostiles para el organismo y van avanzando y haciendo metástasis, van generando mecanismos o estrategias para poder escaparse del sistema inmunológico, porque lo natural es que el sistema inmunológico detecte un tumor como detecta un microbio, un virus, una bacteria y lo elimine. Pero sin embargo, el tumor a medida que se va haciendo más maligno va produciendo niveles superiores de distintos mediadores. Nosotros descubrimos uno de ellos, que es galectina 1. Cuando el tumor va creciendo, produce galectina 1, el linfocito se le acerca al tumor para poder eliminarlo y el tumor produce galectina 1 y elimina un linfocito T, especialmente cuando ese linfocito T está activado y ya está cerca de matar al tumor. ujú. Descubrimos en años anteriores, en una publicación en Cell en el año 2014, que además de hacer esto, galectina 1 le permite al tumor generar vasos sanguíneos. ¿Para qué le sirven los vasos sanguíneos? Para llevarle oxígeno y nutrientes al tumor, porque el tumor quiere sobrevivir. Sí. Entonces, por un lado, escapa del sistema inmune, por otro lado, toma oxígeno, toma nutrientes, y el tumor crece, de alguna manera quiere vivir dentro de tu organismo, porque en realidad los tumores crecen de células de tus mismos tejidos que empiezan a tener anomalías. Entonces, básicamente, lo que vimos es que galectina 1 hace esas dos cosas. Por un lado, le permite al tumor evadir el sistema inmune y por el otro lado, le permite al tumor generar nuevos vasos sanguíneos para llevar oxígeno. Entonces, nosotros pensamos en ese momento, tenemos que hacer un antagonista, tenemos que hacer un fármaco. ¿Qué pasaría si nosotros bloqueamos galectina 1? Bueno, durante todos estos años estuvimos intentando generar distintos tipos de inhibidores y finalmente diseñamos un anticuerpo monoclonal que es una proteína que elimina o neutraliza a otra proteína. Los anticuerpos monoclonales los descubrió en su primer momento el premio Nobel César Milstein. Sí. Los anticuerpos monoclonales se pueden hacer contra cualquier proteína blanca, o sea, uno los hace en el laboratorio y lo importante es que bloquean, neutralizan esta proteína y nuestro razonamiento fue, si neutralizamos a galectina 1 con el anticuerpo monoclonal, y si esa neutralización, ese bloqueo es bueno, entonces el sistema inmune va a poder eliminar al tumor y por otro lado, no va a llegarle oxígeno y nutrientes al tumor porque no se van a formar vasos sanguíneos en el proceso llamado angiogénesis. Sí. Entonces, la verdad es que fue muy bueno porque logramos generar esa herramienta. ¿Y qué presentamos en este nuevo trabajo? En este nuevo trabajo logramos salir del ratón, logramos salir de los modelos experimentales y con tejido humano pudimos demostrar nuestra hipótesis. Básicamente, lo que vimos, nosotros necesitábamos para demostrar nuestra hipótesis de que galectina 1 era importante en mecanismos de vascularización, necesitábamos pacientes que hayan sido tratados con la terapia antiangiogénica por excelencia, que es el bevacizumab, que es un fármaco que bloquea el factor de crecimiento endotelial. El endotelio, digamos, necesita de ese factor para hacer vascularización. Pero muchos de esos pacientes que son tratados cuando se generó este fármaco parecía la panacea. Entonces, muchos de estos pacientes que son tratados con este fármaco, en realidad al principio responden, pero después vuelven a ser vasos sanguíneos. Y lo que nosotros habíamos demostrado antes en ratón es que esto era debido a galectina 1, que galectina 1 generaba resistencia y vascularización. Entonces, queríamos conseguir muestras de pacientes que habían sido tratados nada más que con este fármaco, solamente para que sean lo más limpio posibles. Y Ujú. encontramos un trial, un estudio clínico en Gran Bretaña que se había hecho, era el más grande de Gran Bretaña, que se había hecho en 48 centros de Gran Bretaña con pacientes que tenían melanoma, tumor de piel, y que habían sido tratados luego de la cirugía con bevacizumab, con el anti-VEGF, pero que no había resultado, había dado resultados negativos, no era beneficioso. Entonces dijimos,
Bueno, sería buenísimo pedirles sangre de esos pacientes y tejido de esos pacientes para ver si el motivo por el cual no resultó el tratamiento es porque esos pacientes tienen mucha galectina 1. Y la verdad es que fue buenísimo porque nos costó mucho conseguir eso, se abrió el protocolo, nos mandaron las muestras y nosotros trabajamos a doble ciego, o sea, no sabíamos qué eran las muestras, sabíamos que tenían un código. Entonces, les medimos a todas las muestras Galectina 1, las volvimos a mandar a los centros de Gran Bretaña y ahí cuando ellos analizaron los datos, se dieron cuenta que los que peor les iba, los pacientes que resistían más al tratamiento y que tenían peor sobrevida y peor respuesta al tratamiento, eran los que más Galectina 1 tenían. Y Ujú. eso nos confirmó muchísimo nuestra hipótesis, porque cuando con este anticuerpo que habíamos hecho bloqueábamos en el plasma del paciente galectina 1, el plasma del paciente y los tejidos dejaban de tener vascularización. Sí, Entonces, y ahí te quiero preguntar como para que también a quien nos está siguiendo nos quede claro. Ustedes particularmente trabajaron en pacientes con melanoma, por lo que entiendo, pero esto se podría extrapolar a otros tipos de cánceres. exactamente, nosotros elegimos porque justamente, digamos, el trial, el estudio era en melanoma. Y como había fallado y como justamente a los pacientes esos no se les da este tratamiento porque falla, dijimos esto nos viene bien para poder demostrar nuestra hipótesis porque necesitábamos un protocolo que le haya ido mal, digamos, para poder ver si tenía mucha galectina 1. Pero nosotros este anticuerpo lo planteamos, digamos, para muchos tumores diferentes. El primero en cual pensamos es el tumor colorectal, porque es un tumor que tiene mucha vascularización y tiene una gran cantidad de sistema inmune que no puede actuar porque está excluido del tumor. Ese es uno de los primeros que pensamos, pero también hemos ensayado en tumores de mama, hemos ensayado en tumores de pulmón, todo esto en modelos experimentales, en melanoma, pero bueno, hay un camino largo ahora que nos queda, pero mucho más cercano a los pacientes. O sea, todo lo que habíamos hecho anteriormente era demostrar en muchos modelos experimentales en ratón que esto funcionaba bien. Ahora sabemos que cuando tenemos tejido aislado de pacientes o sangre de pacientes, podemos bloquear a la galectina 1 humana, a la galectina 1 que está circulando por nuestra sangre, y validar eso es muy importante. Eso se llama medicina translacional, Sí. que está entre la básica y entre la clínica. Y ojalá, ojalá, y por eso hay que seguir apostando, ¿no? A este proyecto como a muchos otros que ojalá en algún momento nos puedan, porque es lo que la gente siempre espera, ¿no? O sea, cuando uno escucha, lee que se dio un paso, pero que es en ratones, bueno, uno siempre tiene que aclarar que esto, para que llegue al ser humano a nuestra vida real, falta mucho. Bueno, este es un pasito más, lo que permite estar un poco más cerca para que eso llegue a una persona que hoy recibe, por ejemplo, un diagnóstico de cáncer. Claro, exactamente. Este trabajo nos permite validar esta herramienta que tenemos para que, porque una cosa es descubrir algo, otra es hacer una herramienta para bloquearlo, que es lo que nos llevó tanto tiempo, Ujú. la otra es demostrar que esta herramienta de bloqueo no solamente lo bloquea en un ratón, sino que también lo bloquea en tejido humano y después poder ir a un tratamiento. Para poder ir a un tratamiento, los próximos pasos es ahora nosotros tenemos ese anticuerpo monoclonal, lo tenemos que transformar en lo que se llama GMP. Por ahora hicimos lo que se llama Good Lab GLP, Good Laboratory Practices de laboratorio, y ahora tenemos que manufacturarlo para que se transforme en un medicamento. Y esto puede llevar un año y medio, digamos, y después pedir la autorización a las autoridades regulatorias, seguir todas las pautas bioéticas de la medicina para poder llegar a una fase clínica 1 en pacientes que en oncología, digamos, tiene que tardar lo que tiene que tardar, porque se necesita una autorización importante para poder llegar con un nuevo fármaco a pacientes, especialmente cuando esos fármacos todavía nunca habían sido validados, digamos, en pacientes. Entonces, bueno, nos queda un camino un poco más corto que el camino que veníamos caminando hace rato. Pensamos que en unos 2 años ya podríamos tener diseñada una fase 1. La fase 1 es con pocos pacientes Sí. para poder ver toxicidad, para poder ver seguridad fundamentalmente. La palabra central es seguridad. Qué Eso bueno. es seguro. Y Qué bueno. después ir a la efectividad. Exactamente, y bueno, ¿qué es lo que toda la gente conoció ahora con las vacunas COVID, las fases de investigación? Bueno, estamos perfilando este trabajo para que se empiece en una fase uno. La veremos qué dice la ANMAT en su momento, pero bueno, antes que nada, felicitaciones a todo el equipo, porque si bien este trabajo nace de un trabajo que vos venís haciendo desde la década del 90,
hoy participan muchísimas personas, la gente de tu equipo, gente en otros países, o sea que es un trabajo de muchísimos y que en este caso además, vos una cosa que dijiste recién me parece súper importante destacar, es que dijiste, bueno, aquellos que habían fracasado en sus tratamientos, bueno, a partir de ese fracaso les permitió a ustedes poder encontrar una respuesta a lo que se venían preguntando. Exactamente, yo creo que en eso consiste por ahí la riqueza de que todo estudio que se hace, si fracasa en los pacientes y si no se le puede dar ese fármaco, el material que surge de esos estudios sirve para poder entender por qué. Porque la pregunta que nos hacemos los que trabajamos en biología tumoral es ¿por qué esos protocolos que en teoría uno pensaría que son efectivos fracasan? No solamente quedarse con la idea de que fracasaron, sino trabajar sobre ese material en forma retrospectiva y poder analizar los datos para poder ver el motivo por el cual había resistencia a la respuesta de ese tratamiento. Con respecto a la gente que trabajó, realmente yo estoy súper agradecido porque obviamente toda la gente que ha pasado durante tantos años en mi laboratorio, pero actualmente este trabajo, los primeros autores y protagonistas son Nadia Banud, que está en Mendoza, que está en el Instituto IEM, en Mendoza, en la Universidad de Cuyo, después dirigida por Diego Crossi, con Diego Crossi, que fue mi becario en el momento que publicamos el trabajo en Ratones en Cell, ahora codirigió el trabajo conmigo en esta instancia, y después también Juan Carlos Stupinski y Alejandro Cagnoni, que también fueron primeros autores en este trabajo. Cada uno hizo cosas muy relevantes, o sea, Juan Carlos hizo todos los ensayos para medir galectina 1 en los plasmas. Nadia Banud demostró que esa galectina 1 era funcional en esos plasmas, que realmente generaba vascularización. Y Alejandro Cagnoni caracterizó el anticuerpo que habíamos hecho, que es el anticuerpo que nos va a permitir llegar a la clínica. Así es. Bueno, me quedo sin tiempo, Gabriel, pero no puedo dejar de preguntarte también que la repercusión de este artículo publicado a nivel internacional llegó incluso hasta la Casa Rosada. Fuiste recibido por el presidente de la Nación, con quien pudiste charlar y contarle sobre el trabajo que ustedes vienen haciendo. Sí, exactamente. La verdad es que no nos esperábamos esta repercusión. CONICET lo envió a medios y bueno, fue una sorpresa muy grande y muy linda que tenga tanta repercusión porque la verdad es que este trabajo fue hecho 100% en la Argentina, desde su identificación cuando estaba yo en Córdoba en el año 93 hasta el 99, después en el Hospital de Clínicas en Buenos Aires y desde el 2007 en el IBIME, en el Instituto de Biología y Medicina Experimental, donde trabajamos con mi equipo y que me haya llamado el presidente para felicitarnos, la verdad es que fue un honor muy grande. Yo estoy muy agradecido y siento que en algún punto lo que hice es tratar de contarle un poco la situación de todos, de los científicos, la ciencia que hacemos, el orgullo que tengo de mis colegas, pero también la necesidad que hay de apoyar fuertemente la ciencia, especialmente seguir apoyando mucho más para que los salarios sean mucho mejores, para que nuestros investigadores jóvenes no tengan que encontrar una salida afuera o una salida en empresas y que los que realmente tienen esa pasión para hacer investigación puedan quedarse porque saben que están contenidos en el sistema. Todas estas cosas pude libremente hablarlas y eso me llenó de mucho orgullo, por supuesto, contarles nuestro trabajo. Y bueno, fuimos con la presidenta del CONICET, Ana Franchi, y también con el ministro de Ciencia, Daniel Filmus. Así que bueno, con el deseo de que pase lo que pase en un futuro, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación sea crucial y que se lo cuide muchísimo en nuestro país, porque realmente la ciencia, y esto lo ha demostrado en la época de COVID, cómo los científicos nos pusimos a disposición en general, y los avances en muchísimos terrenos diferentes. Ustedes también ahí en Jujuy y en distintos países, en distintas provincias del norte, tienen avances impresionantes en litio, en agronomía, en biomedicina. Realmente todo el país tiene científicos y colegas los cuales yo estoy muy, muy, muy orgulloso.